noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Siguen subiendo las cifras de quemados en Colombia. En el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, a la fecha van 625 quemados con pólvora, de los cuales 218 son menores de edad. Hoy este programa lo queremos dedicar a los animales, quienes son también considerados como seres sintientes por parte de la Corte Constitucional. En el paso de los días hemos conocido muchas historias de animales que han resultado afectados por las explosiones producidas por los juegos pirotécnicos. Por eso tenemos a dos invitadas el día de hoy. Saludamos a esta hora vía telefónica a la senadora Andrea Padilla. Senadora, bienvenida. Gracias, José Miguel. Buenas tardes. Ella ha sido una de las legisladoras abanderadas de la lucha contra la prohibición de la pólvora en el Congreso de la República. Y a esta hora también está con nosotros la médica veterinaria, etóloga, docente y directora del Centro Veterinario de Comportamiento Animal, Carolina Alaguna. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Senadora, inicio con usted. Desde el Congreso, desde hace mucho tiempo, se ha venido luchando contra la prohibición de la pólvora en Colombia. ¿Qué ha pasado? José Miguel, mire, la verdad es que no hay en este momento ninguna norma que salvaguarde la vida ni la integridad de los animales por el uso de artefactos pirotécnicos. Hay un proyecto de ley que está en curso, ya tuvo su primer debate en comisión, va para la plenaria, que plantea unas disposiciones interesantes que de hecho son las mismas que planteaba yo siendo concejal en un proyecto de acuerdo, y es que se prohíba la utilización de pirotecnia por parte de entidades del Estado y para los sectores públicos haya una reglamentación muy estricta que, por ejemplo, José Miguel, prohíba la utilización de pólvora en inmediaciones de instituciones de infraestructura donde haya animales en procesos de recuperación, cerca a humedales, cerca a zonas estratégicamente ambientales. Esa sería, por ejemplo, una de las medidas y que acompaña al sector de la pirotecnia en su transición hacia la utilización de otro tipo de tecnologías. Yo soy coautora, espero que en este año le podamos dar trámite, pero actualmente no hay ninguna norma que proteja a los animales en este sentido. Doctora Carolina, ¿los animales son seres sintientes? ¿Eso qué significa? Por supuesto que son seres sintientes, son seres vivos que tienen sistema nervioso, digamos que como los grandes mamíferos y como el resto de los animales, pequeños mamíferos, también pueden llegar a percibir no solamente sensaciones, sino emociones. Eso significa que pueden sentir angustia, miedo, ansiedad y demás emociones que pueden estar relacionadas con la falta de su bienestar. Senadora, retomando con lo que usted venía diciendo anteriormente, hay algo que me genera mucha duda porque, durante el transcurso de estos días hemos tenido la oportunidad de tener abogados penalistas, expertos en esta materia, y actualmente hay leyes que prohíben la manipulación, producción y comercialización de pólvora. Pero en el país pareciera que seguimos haciendo caso omiso a estas leyes. Es terrible, José Miguel. Mire, yo creo que es decir, la policía, que salga un poco en defensa de la policía, porque me consta que hacen unos operativos, digamos, muy intensos y continuos, pero realmente el tema de la comercialización al menudeo de la pólvora es una cosa que se sale de las manos. Es impresionante. Toda esa pólvora, José Miguel, que uno escucha en los barrios, que en mi barrio a las 2, 3, 4 de la mañana estuvieron reventando pólvora, es pólvora de uso ilegal. Es pólvora que está reventando un vecino, es pólvora que compraron en San Victorino, es pólvora que compraron en el mercado de no sé dónde, el vecino que está comercializando, es pólvora de comercio ilegal. Digamos, en este momento hay una reglamentación, recientemente de hecho fue reglamentada la norma, la 2022-24, si no estoy mal, fue reglamentada, sí, la 22-24, que reglamenta precisamente todo el tema de uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, etcétera, pero sigue todavía dándose esa práctica ilegal de comercialización y uso, y la policía pues no da abasto, digamos, para atacar todos los expendios ilegales y esa pólvora que se revienta, el volador, ¿no? El marranito a las 2, 3 de la mañana en los barrios. Entonces, ciertamente debería estar siendo usada solamente por personas autorizadas, pero lamentablemente pues no es así.
Ahora sí quiero que nos centremos específicamente en los animales, pues ya tuvimos este abrebocas, qué se está haciendo desde el Congreso, qué está rigiendo actualmente, si los animales, porque eso también fue un debate, doctora, si son seres sintientes, si ellos también tienen pues como esos derechos que han podido adquirir durante el transcurso o el paso de los años. Doctora, ¿qué tan cierto, porque eso es un debate que hay, es que no todos los animales se afectan al escuchar la pólvora? Le pongo un ejemplo. En las últimas horas se dio a conocer un video que fue viral de una granja ubicada muy cerca acá de la capital, en donde un niño mostró su granja, en donde sus gallinas, algunas murieron asfixiadas porque pues obviamente corrieron a esconderse, los caballos resultaron heridos porque querían saltar las cercas, las vacas, mejor dicho, todos los animales pues resultaron alterados, pero obviamente salieron los críticos a decir que eso ya es show, que ellos tienen fincas, que a mis caballos no les da miedo, que a mis perros no les da miedo, a mis gatos no les da miedo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí es verdad que hay algunas predisposiciones, por ejemplo, hay predisposiciones de raza. Hay razas que son más predispuestas a los sonidos, por ejemplo, los Yorkie, los French Poodle, animales que son pequeños, pero también es cierto que los animales presa como tal, los animales de granja son animales considerados presa, pues son mucho más nerviosos que el resto de los animales. Si los animales sean domésticos de compañía o de granja, como digamos llamamos comúnmente a estos animalitos, que pueden ser las vacas, los caballos, las gallinas. Yo vi el video del niño y efectivamente las gallinas, él lo que reportaba es algo que nosotros conocemos en veterinaria como histeria aviar, que es muy frecuente y la gente que pues maneja galpones y este tipo de producciones avícolas lo tiene clarísimo, y es con la presencia de ruidos muy fuertes, ellas tienden a amontonarse, a hacer histeria, eso significa entran en pánico y empiezan a ahogarse entre ellas. Entonces, es muy, imagínate si esto es frecuente en un galpón donde pasan al lado camiones, carros, que normalmente la regla en veterinaria es que no sea así, de esa manera, que se ubiquen los galpones. Ahora imagínate con la pólvora, que tiene unos decibeles muchísimo más altos, que tiene una sensibilidad auditiva mucho más, o afecta más la sensibilidad auditiva de los animales. Los caballos son animales sumamente nerviosos. Por supuesto, animales que han sido expuestos, por ejemplo, desde muy pequeños, desde edad temprana, a eventos, yo qué sé, como de concursos o de exposiciones donde hay bastante ruido, pueden estar habituados a los ruidos y no se asustan tan fácilmente como animales más tranquilos que están en sus fincas y que probablemente están en sitios muy tranquilos. Claramente, los animales que han sido expuestos más hacia ruidos puede ser que se asusten menos, pero esto no quiere decir que los animales que sí sienten miedo, que sí se asustan, que sí tienen predisposiciones, que tienen condiciones clínicas, por ejemplo, cardiopatías, o tienen otras condiciones que los hacen más sensibles a este tipo de ruidos, o animales que sufren de miedo o fobias, que también son condiciones dentro de la medicina veterinaria, de la rama de la etología clínica, que viene a ser como la psiquiatría en animales, pues no tengamos por qué pararles bolas. Obviamente son animales que sufren. Al igual, hago un paréntesis acá, y es que los niños autistas también sufren muchísimo, y de hecho en los niños autistas sí tenemos cifras que es más del 95% de los niños autistas que sufren con la pólvora. Entonces tienen condiciones auditivas, sensibilidad auditiva mayor que el resto de los niños. Así pasa con algunos de los animales. Entonces, claramente no es el 100% de los animales, pero claramente esos animales que sí tienen esa predisposición importan, y es importante para nosotros como sociedad ser empáticos con esos animales. Empatía, esa es una palabra clave en medio de esta charla, de este diálogo aquí en sala de prensa. Quiero ver estos titulares que estamos viendo en pantalla, que es, mire, muere otro perro víctima de la pólvora. Animales del zoológico de Cali habrían muerto por pólvora. Dos animales han muerto por culpa de la pólvora en Cali. Senadora, pues prácticamente para esta temporada son muchos los titulares que uno lee en diferentes medios de comunicación. Y aquí, obviamente, las víctimas no solamente son los humanos, sino también los animales. Viendo uno estos titulares, estos encabezados de diferentes medios de comunicación, uno se pregunta por qué desde el Congreso, que son
digamos, es el lugar donde se crean las leyes y realmente se pueden generar los derechos, no solamente para las personas, sino también para los animales, como se está haciendo ahorita con el tema de las corridas de toros. ¿Por qué no se ha puesto un tate quieto? ¿Por qué tanto debate, tantas trabas? Y también muchos proyectos se han hundido prácticamente en el primero o segundo debate, ¿no? Sí, José Miguel, mire, yo lo viví directamente siendo concejal de Bogotá cuando presentamos un proyecto de acuerdo para ponerle precisamente un orden con medidas de prohibición y de regulación estricta al tema. El lobby del sector de la pirotecnia es un lobby feroz económicamente hablando. Y en general yo diría que todos los proyectos que se han planteado y digamos que proponen medidas seriamente restrictivas se enfrentan es con ese lobby. En general, el Congreso le teme mucho a tomar medidas prohibicionistas frente a actividades que pueden tener un impacto económico en un sector poblacional. Y este es un sector, pues, digamos, muy fuerte, el sector de la pirotecnia, que ha hecho su movilización para evitar que se tomen medidas más restrictivas. Adicionalmente, pues ya hay otras consideraciones, ¿no? Entonces, que es una actividad cultural, que cómo vamos a vivir una Navidad sin pólvora, son los mismos argumentos, José Miguel, que nos encontramos en otro tipo de luchas también para salvaguardar la vida y el bienestar de los animales en el tema de actividades de entretenimiento cruel, de explotación de animales con fines turísticos, etcétera, etcétera. Y es en general, digamos, el lobby de los sectores económicos que viven de estas actividades. Ahora, yo sí quiero destacar, José Miguel, que hemos hecho varias reuniones con el sector de pirotécnicos. Ellos entienden muchas de estas preocupaciones. Por supuesto, dicen que somos unos exagerados y que los animales no sufren así, tal cual. Pero ellos sí están empezando ya como a usar otro tipo de pirotecnia un poco de menor impacto, el tipo bengala, etcétera. Y ellos mismos han dicho que sí existe la tecnología en Colombia, que lo que sucede es que todavía las grandes, por ejemplo, plataformas comerciales, centros comerciales, siguen demandando esa pólvora explosiva, ruidosa, es un tema de mercado. Pero sí existe en Colombia esa tecnología, seguramente no tan desarrollada, tipo drones, ¿no? Tipo mapping. Habría que desarrollar y trabajar mucho más y el proyecto de ley plantea eso, invertir en esa tecnología, pero yo creo que es una transición que vamos a ver en los próximos años, José Miguel, porque la evidencia es incontrovertible y no solamente sobre animales domésticos, sino sobre animales silvestres. Siempre nos centramos en los domésticos, es lógico, son nuestros animales compañeros, pero los animales silvestres sufren muchísimo. La mortandad de aves, José Miguel, es dramática. Sí, eso es un punto bastante clave que usted menciona, senadora, porque bueno, siempre que es el perrito, el gatico, de pronto el de la granja, pero obviamente acá en Bogotá, por ejemplo, tenemos varios humedales, vemos la afectación y la migración de las aves por esta época, precisamente por ese impacto que puede generar este tipo de explosiones o juegos pirotécnicos. Yo quiero traer sobre la mesa ejemplos, doctora Carolina, y no sé si usted de pronto ha tenido la oportunidad de atender animales que hayan resultado afectados por juegos pirotécnicos, emocional, psicológicamente. No sé qué casos de pronto usted nos puede mostrar, contar, porque bueno, es una realidad y hasta no contar, no creer, ¿sí o no? Sí, y de hecho mi propia perrita desarrolló la fobia en julio, el 20 de julio. Yo vivo en Chía, en el barrio 20 de julio. Y en este barrio se celebra grandemente, pues enormemente, literalmente con pólvora y con demás, el 20 de julio. Y pues yo no lo sabía porque estaba recién llegada aquí a Chía y mi perrita jamás había tenido una exposición tan cercana a la pólvora. Mi perrita tiene 10 años. Los perritos mayores, que están mayores de 7 años, que ya son considerados senior o adultos mayores, presentan más sensibilidad que los perros jóvenes. Ella jamás presentó ningún miedo ni fobia a ningún ruido, pero ante la exposición tan inminente y tan cercana a este estímulo tan fuerte, generó la fobia. Entonces, digamos que ella y otra perrita de una vecina, que fueron los casos más cercanos, más recientes, más fuertes, porque teníamos la pólvora aquí encima, presentaron síntomas gravísimos de fobia, ataques de pánico, en los cuales fue difícil de controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la inquietud, el acelere. Realmente estos son síntomas de la activación del sistema nervioso simpático que es compatible con un estrés demasiado alto. Cuando aumenta el gasto cardíaco hay un riesgo altísimo
de una miopatía o de un ataque cardíaco. Entonces, básicamente los animales pueden morir. He visto en consulta perros que estuvieron a punto de morir por la pólvora, que la gente después me llama o me cuenta o me muestra videos y efectivamente son animales que sufren muchísimo. Entonces, incluso dentro de los reportes que hay en las redes sociales y en la prensa, podemos ver también casos de animales que se han tirado de pisos altos, de séptimos, onceavos pisos, por el susto de la pólvora. Recientemente hubo un caso de un perrito, Bruno, en Santa Marta, que el perrito se infartó, amaneció muerto después de estos impactos de pólvora, y lo mismo en Chile. Hubo hace poco un reporte de una perrita que se murió porque los vecinos estaban echando pólvora y incluso la acudiente de este perrito o esta perrita, porque era una perrita, reportaba que no, la perrita no era miedosa, no era miedosa, pero claramente teniendo el estímulo tan cerca, pues se asustó muchísimo y precisamente esto hizo que falleciera. Senadora, pues bueno, ahí escuchábamos varios ejemplos porque bueno, con ejemplos es que de pronto uno puede dimensionar esta problemática, esta situación que se puede generar por estos días en nuestros animales domésticos, de granja, silvestres, como también lo hacía referencia la senadora. Pero yo sí quiero poner sobre la mesa, senadora, ¿qué hacer entonces mientras que se legisla sobre esta materia? ¿Quiénes pueden aportar pues para, no sé, mitigar este tipo de situaciones? Porque prácticamente lo veíamos no solamente al inicio de esta entrevista, las cifras de quemados de seres humanos, ya prácticamente estamos alcanzando los números de quemados del año pasado. Y en animales, pues cada vez es más evidente que resultan afectados en esta materia. ¿Qué hacer entonces mientras que se legisla, mientras que se hace, como usted lo ha mencionado muy respetuosamente, contra el gremio de la pirotecnia, una transición, porque obviamente pues ellos se lucran de este tipo de actividades? ¿El qué hacer mientras tanto? Sí, José Miguel, mire, es tan difícil el cambio cultural que llevamos años insistiendo en el tema de quemados humanos y todavía se registran esas cifras que usted menciona. Yo creo que tenemos que seguir, pues por supuesto, hay que avanzar con un proyecto de ley que sea realmente garantista y digamos que salvaguarde realmente la vida, el bienestar de los animales. Si bien no con una medida prohibicionista, no porque no se quiera, sino porque seguramente no va a tener los votos en el Congreso, sí con unas regulaciones muy estrictas que establezcan lugares, a una medida tan sencilla como que no se reviente pólvora al lado de un humedal, al lado de un parque natural, al lado de una entidad como la Unidad de Cuidado Animal de Bogotá o los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre o un zoológico, por ejemplo, que establezca horarios, que establezca, digamos, unas regulaciones estrictas para mitigar daños. Aquí es muy importante tener en cuenta el principio de precaución, que es un principio que establece precisamente que se deben tomar las medidas cuando se tiene suficiente evidencia del daño que una actividad humana puede ocasionar. Entonces, ¿qué hacer? Insistir en esa legislación, fortalecer la capacidad institucional de la policía, José Miguel, para incautar pólvora que se venda al menudeo ilegal y para imponer las sanciones, pero sobre todo, José Miguel, insistir con la educación. Yo creo que el tema de las campañas ciudadanas es fundamental. Los cambios culturales son lentos. Eso ¿cuántos años nos demoramos en aprender a cruzar la calle por la cebra? Entonces son procesos muy lentos, hay que insistir, insistir, mostrarle a la gente las evidencias y fortalecer también pues esa capacidad institucional, pero además creo que hay que hacerles ver a los sectores económicos, por ejemplo, los centros comerciales, que los ciudadanos guión consumidores ya no queremos más eso, que estamos presionando por otro tipo de productos que estimulen el consumo y que, por supuesto, estimulen la diversión y el entretenimiento y la congregación familiar y todo lo que se, digamos, promueve en el tiempo navideño, pero alrededor de otro tipo de tecnologías. En Yopal, José Miguel, sancionaron precisamente el acuerdo del que yo era autora y este año el centro comercial más grande de Yopal cambió la pirotecnia por un show de luces y agua y la gente lo recibió muy bien. Entonces yo creo que también se trata de hacer ese tipo de presiones entre esas plataformas comerciales para buscar la transición, José Miguel, y alimento la respuesta anterior con una cifra que a mí me resulta muy dolorosa y es un trabajo que hizo una organización en Cali que se llama Conexión Animal. Ellos presentaron un compendio
que se llama no me acuerdo ahora, los sonidos del silencio, los silencios del ruido, y reúnen las datos, los casos de animales reportados extraviados o atropellados en momentos de explosión de pólvora, José Miguel. 3.804 animales extraviados, atropellados en 3 años. El año pasado solamente fueron 1.191 animales. Alarmantes cifras, senadora, y yo creo que dos palabras que uno debe tener clave en estos momentos y es empatía y voluntad, porque si uno quiere, uno puede transformar y empezar a hacer esta transición, como usted muy bien lo ha denominado. Finalmente, doctora Carolina, yo creo que es importante para todos los usuarios que en estos momentos nos están viendo aquí en sala de prensa, nos queda la celebración de fin de año. Obviamente, pues habrán juegos pirotécnicos y uso de pólvora en algunas zonas del país. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a las personas para estos días que se vienen, sobre todo para poder tratar de darle esa tranquilidad o mitigar un poco ese susto que pueden tener nuestros animalitos para estos días? Bueno, lo primero es determinar si lo que siente el animal de compañía o el animalito con el que estemos es un simple miedo, digamos, un estrés normal, por decirlo así, o un estrés ya demasiado fuerte. Esto de acuerdo a los síntomas, si se ve demasiado inquieto, jadea, está con la frecuencia respiratoria que se ve que respira muy agitado, la pupila muy dilatada, puede ser también que busque un sitio para esconderse, que tiemble, y estos ya son síntomas de fobia, pues de un estrés ya muy fuerte. Es mejor consultar con un médico veterinario etólogo para que le prescriba algún medicamento que no son sedantes. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante, porque todavía hay muchos colegas que prescriben o gente que cree que puede darle a sus animalitos sedantes a base de la cepromacina, más conocidos como Tranquilan o Acedan, y este tipo de medicamentos, digamos que lo que hacen es reducir el movimiento del animal, o sea, el animal no se puede mover, pero puede seguir sintiendo y dándose cuenta de todo. Hace cuenta que estás muerto del susto, pero te estás dando cuenta de todo lo que está pasando y no puedes huir. Entonces, esto está súper contraindicado. Los medicamentos que usamos en etología clínica son psicofármacos que ayudan a aumentar los niveles de serotonina, y hay muchos que también son, digamos que les producen sueño a los animales, son hipnóticos, y de esta manera pues los animalitos entran en sueño, en somnolencia, se duermen profundamente y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo afuera. Sin embargo, pues si ya en el momento de la pólvora ya no tenemos un medicamento para darles, podemos hacer uso de rescate, que es un remedio de urgencia dentro de las esencias florales que ya se consigue en cualquier lado. Se le pueden dar 10 gotas cada 15 minutos durante 2 horas para sacarlo del shock. Esto como un remedio natural. También se puede hacer uso del CBD, también prescrito por un médico veterinario que conozca el tema. Podemos también hacer ciertos ejercicios, por ejemplo, acondicionarles un sitio donde ellos se puedan meter, donde no escuchen tanto la pólvora. Por ejemplo, mi perrita suele meterse dentro del closet, hay que permitirles que se metan en el sitio donde se sientan tranquilos. Otros pacientes acogen, por ejemplo, el baño o debajo de una cama. En ese sitio hay que cerrar las cortinas, hay que subir el sonido del televisor o ponerles música relajante o sonidos blancos, que también funcionan muy bien. Si el miedo es muy intenso, claro está, podemos usar aromaterapia, lavanda si tenemos en la casa, podemos usar nutracéuticos que los venden en las veterinarias, podemos utilizar también algunos productos como los chalecos antiansiedad, que también muchas veces los consiguen fácil en el mercado. Incluso hoy me enteré que la Fundación Cardio Infantil vende unos taponcitos para los oídos de los perros, y con eso ellos también Súper. recogen dinero para su fundación. Y todas estas medidas son importantes. Sí, Claramente, si nos damos cuenta que nuestro perro es miedoso, fóbico ante sí. este tipo de sonidos, es importante que hagamos un tratamiento de desensibilización durante todo el año para que la próxima Navidad pues No no se le dé tan resulten duro a nuestro afectados. perrito. Bueno, pues muchas gracias, doctora Carolina y senadora Andrea Padilla, por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa, y también muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora.